Bien, tenemos este problema que cayó en la selectividad de Galicia en septiembre del año 2018, opción B, problema 2 del tema de óptica. Dice, un espejo tiene más 1,5 de aumento lateral. Cuando la cara de una persona está a 20 centímetros de este espejo, razona si ese espejo es plano, cóncavo o convexo. Dibuja el diagrama de rayos y calcula la distancia focal del espejo. Bueno, nos dicen que el aumento lateral es de 1,5. Entonces tenemos que, para resolver el apartado C, realmente tenemos que saber si el espejo es cóncavo o si es convexo. Y como el aumento lateral es mayor que 1, es decir, la imagen que se va a formar va a ser más grande que el objeto, la imagen es mayor que el objeto, entonces el espejo es cóncavo. ¿Por qué? Porque bueno, los espejos planos, que ya está claro que si nos piden distancias focales, bueno, podrían pedir para un espejo plano, es infinita, pero en los espejos planos pues el aumento es 1, es decir, la imagen es de igual tamaño que el objeto. Y luego hay que ver que los espejos convexos, pues que la imagen es siempre virtual y menor que el objeto. Sobre todo, el más importante es que la imagen es menor. Entonces, si aquí tenemos un aumento que hace que la imagen sea mayor que el objeto, pues el espejo tiene que ser necesariamente cóncavo. Y eso lo tenemos que colocar para saber nuestras cuestiones. Bien, colocamos las fórmulas para los espejos, que son estas de aquí. Entonces acordaros que si aquí esto es un más, esto vamos a redondearlo aquí con un más, entonces en la fórmula del aumento está cambiado, es con menos. Y aparte en los espejos el foco objeto es igual al foco imagen, están en el mismo punto y a la mitad del radio de curvatura del espejo. Bien, por otra parte, como el objeto está delante del espejo, pues tiene signo negativo. Estos 20 centímetros realmente son menos 0,20 centímetros, son menos 0,20 metros. Y eso es debido a que el objeto se coloca antes del espejo. Bien, a partir de ahí, con las fórmulas del espejo, pues podemos poner que beta menos S' partido por S es más 1,5, menos S' entre menos 0,2 es 1,5 y queda que S' es 0,3 metros. Realmente, si hacemos primero el apartado B, pues ya obtenemos que el espejo es cóncavo porque nos va a dar ahora al calcular el foco nos va a dar un número negativo. Entonces, el apartado B, perdón, el C. Entonces, quizá lo mejor es hacer primero este apartado, el C, que yo lo he hecho de segundo, pues ya para ver que el espejo es cóncavo ya lo primero, pero cuando nosotros ahora calculamos la distancia focal, pues nos va a dar que f' es negativo y por lo tanto, como f' es r medios, pues el radio queda a la izquierda y entonces el espejo es cóncavo, tiene esta forma. Bien, vamos allá. Entonces, S es menos 0,20 porque está antes del espejo, entonces pues beta es S' partido por S, con lo cual S' es 0,3 metros, ya lo había dicho. Entonces ahora vamos a la ecuación del espejo y colocando S' y S obtenemos F'. Esto no os liéis con las fracciones, hacer los números con la calculadora. 1 entre 0,30 es 3,33 periódico, 1 entre menos 0,20 menos 5, entonces esto es menos 1,66 periódico. Y entonces haciendo la división colocáis aquí un montón de 6 en la calculadora y ya os queda F' es menos 0,60 metros, entonces ya vemos que el espejo es cóncavo. Entonces si la primera pregunta o el apartado A no tenéis claro qué tipo de espejo es, pues hacéis el último y
a partir del último ya deducís todo. Y luego vais a calcular, aunque no lo pide el problema, el radio de curvatura del espejo. Sabemos que f' es r medios, entonces r es 2 por f', 2 por menos 0,60 es menos 1,20 metros. Esto es el valor de r. Ahora vamos a ver para qué lo usamos. Para el apartado B, que es dibujar la marcha de los rayos. Entonces, dibujamos el espejo en el origen. Cada uno de estos puntos está a 10 centímetros o 0,1 metros. Conviene que tengáis una regla milimetrada para hacer estos dibujos, los hagáis correctos en el papel para que así os salgan bien y os ayuden. Entonces, yo aquí con el ordenador pues también puedo tomar las distancias exactas. Entonces, pues cada uno de estos es, bueno, en escala está hecho, es 10 centímetros, que es 0,1 metros. Entonces 0,1, 0,2, aquí a menos 0,2 está el objeto. 3, 4, 5, a menos 0,6 está f', que es el mismo que f. Y el centro del espejo está a menos 1,20 metros. Entonces, bueno, sabéis que rayos paralelos, que van paralelos al eje del espejo, pasan por el foco imagen, es decir, este iría hacia la derecha y volvería hacia aquí, y rayos que pasan por el centro de curvatura, este de aquí, no salen desviados porque el centro de curvatura pues es perpendicular el rayo a la superficie del espejo. Entonces este iría hacia aquí y como veis que rebota perpendicularmente, pues volvería por el mismo camino. Entonces estos rayos divergen. Si yo estuviese aquí observando, vamos a poner el ojo, si yo estuviese aquí observando, me parecería que los rayos vienen de este punto y donde se cortan la prolongación de los rayos reales. Estos son rayos reales y estos son rayos virtuales. Entonces, donde se corta la prolongación de los rayos reales es donde se forma la imagen, que es virtual por ser rayos virtuales, que son la prolongación de los rayos. Entonces, esta imagen será virtual, derecha y mayor que el objeto. Y está formada, si veis que hemos contado bien, o sea, hemos puesto bien las distancias, pues aquí también aparecen, no lo he puesto, pero aparecerían 0,1, 0,2 y 0,3. A 0,3 metros más 0,30 metros es S', que es lo que habíamos calculado antes. Entonces, aquí está. Si hacéis primero el apartado C, pues ya os da todas las pistas para resolver el apartado B, la imagen de los rayos, y también ya cuando veis que f' es negativo, pues ya veis que el espejo tiene que ser cóncavo. Entonces, pues bueno, esa es la clave, hacer primero quizá este apartado pues para deducir los otros. Bueno, pues el problema es este, no creo que sea, es un problema típico de espejos, no creo que sea muy difícil, entonces pues tenéis que prepararlo por si os lo ponen en selectividad.